Muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes a todos. A continuación, el tema que voy a hablar es de tratamiento médico para la obesidad y particularmente me voy a enfocar solamente en fármacos. Y bueno, ¿qué hay actualmente para el manejo de la obesidad? Pues hay bastantes tratamientos, algunos son prometedores, todavía no están aprobados. Es importante mostrarles mis conflictos de interés. Y particularmente, como les comentaba, que hay muchos fármacos, también hay que saber cuándo indicarlos. La indicación de fármacos para el manejo de la obesidad es en aquel paciente que ya está llevando un programa de atención para el manejo de la obesidad, que lleva un plan nutricional, un plan de ejercicio, cambios conductuales y el paciente requiere una pérdida de peso adicional, ya sea para una mayor pérdida de peso a la que ya tuvo o cuando inicia el programa o cuando hay una recaída. En este contexto, pues cualquier paciente que tenga un sobrepeso arriba de IMC de 27 con comorbilidades metabólicas relacionadas al sobrepeso o tener IMC de 30 puede ser candidato a un tratamiento farmacológico. Todos los tratamientos farmacológicos para la obesidad están basados la mayoría en el sistema nervioso central. ¿Por qué en el sistema nervioso central? Porque aquí está el hipotálamo, donde están las vías anorexigénicas y orexigénicas que regulan la ingesta de alimentos, pero también aumentan el gasto energético o disminuyen el metabolismo. Siendo así, pues estas son áreas muy importantes que se enfocan en la medicina para aumentar la vía anorexigénica o inhibir la vía orexigénica. Sin embargo, también en el sistema nervioso central está otra área como el sistema mesolímbico, límbico cortical, y en esta área está un sistema de recompensa del placer, de la gratificación, que es moderado principalmente por dopamina, que también tiene una cuestión hedónica en la ingesta de alimentos y que también muchos fármacos participan en esta vía. Siendo así, entonces la mayoría de los fármacos para obesidad actúan en el hipotálamo inhibiendo la vía orexigénica, estimulando la anorexigénica y así también en el control del sistema hedónico o de placer. Tenemos varios fármacos aprobados para el manejo a largo plazo para obesidad. Pongo aquí una nota porque el manejo de la obesidad es una enfermedad crónica, como todos ya sabemos, y por ende los tratamientos a corto plazo no generan una resolución del problema, y lo que sí es que cuando se suspenden los tratamientos que están indicados para 2-3 meses, lo que va a generar es una reganancia de peso del paciente y una recaída obviamente de las comorbilidades relacionadas a la obesidad. Por eso los tratamientos deben de ser aprobados por lo menos para un uso de 1 año hasta tiempo indefinido. Si el paciente está teniendo éxito, pueden seguirse los tratamientos a largo plazo. ¿Qué medicamentos están aprobados para obesidad a nivel internacional por la FDA y la EMA, que es la Agencia Regulatoria Europea? Está el Orlistat, está la liraglutida, está el naltrexona, combupropión, fentermina topiramato, sí por la FDA, pero no por la EMA. También está semaglutida, que no solamente es para diabetes, sino también para obesidad. Incluso está aprobada aquí en México recientemente por COFEPRIS, pero todavía no tenemos las dosis que son para obesidad, que esos son distintas para diabetes, ahorita se las voy a mencionar. Y también recientemente acaban de aprobar tirzepatida, que es un fármaco que es para diabetes, pero ahora también está para obesidad. No lo tenemos en México, también es importante recalcar esta parte. No voy a hablar de medicamento por medicamento porque sería muy extensa la plática. Les quiero enseñar un resumen en esta tabla donde se hablan de los 5 fármacos particulares que tenemos en México. Algunos, por ejemplo, la fentermina topiramato, no tenemos la que está aprobada, que es a liberación extendida a dosis más pequeña, tenemos los componentes por separado. Por ejemplo, el Orlistat, a lo mejor pareciera que una pérdida de peso tan sutil, que es del 3 al 4%, no podría ser tan relevante para un paciente. Sin embargo, ustedes ya saben, en el estudio GENDOS, que es el estudio de Orlistat a 4 años de seguimiento, se vio que las personas que viven con sobrepeso o obesidad y que tienen prediabetes, se puede retrasar la aparición de la diabetes. Es una disminución en la incidencia de casos de diabetes con solo una pérdida del 3 al 4% de peso o 3 kilogramos en promedio.
Fentermina topiramato depende de la dosis para el efecto en la pérdida de peso, pero en particular es de 7 a 10% de la pérdida de peso. La liraglutida es aproximadamente de un 5 a 8% y la naltrexona bupropión es 5 a 6% de peso. Las semaglutidas sí ya tienen unas pérdidas de peso mayores que pueden llegar a ser hasta de un 15%. ¿Por qué hay tanta variabilidad en los rangos que menciono? Porque hay personas que son hiperrespondedoras y hay personas que no responden tan bien a los fármacos y por eso se debe evaluar un fármaco cuando se indica para obesidad. Las recomendaciones mundiales es que si tú inicias un tratamiento farmacológico para obesidad, debes evaluar mensualmente el seguimiento, pero a los 3 meses determinar si ese fármaco hizo que por lo menos perdiera el 5% de peso el paciente. Si el paciente a los 3 meses no perdió el 5% de peso, se considera que no es respondedor a ese tratamiento y por ende hay que cambiar de opción terapéutica. El Orlistat, en resumen, ustedes ya saben, es el tratamiento más utilizado en forma crónica para la obesidad. La obesidad ha tenido muchos problemas en su manejo farmacológico, todos los medicamentos han salido del mercado, solo Orlistat fue de los pocos que sobrevivió, porque es seguro, sus defectos es que inhibe la lipasa intestinal y lo que va a hacer es una disminución de las grasas intestinales de la dieta en un 30% y por ende van a perder peso. Sin embargo, al tener este efecto, pues van a tener diarrea, flatulencias, esteatorrea, distensión abdominal, pero también puede generar mala absorción de nutrientes, de vitaminas y también puede dar una oxaluria entérica que aumenta el riesgo de urolitiasis y en algunos casos falla hepática. Sin embargo, hay metaanálisis donde se descartó que el Orlistat en varios ensayos clínicos aumenta este riesgo de falla hepática. También la dosis hace que sea poco tolerable porque estos pacientes tienen que tomar 3 tabletas, la dosis ideal es 120 miligramos cada 8 horas, sin embargo pues la tolerancia es baja y se tiene que hacer ajustes en la dieta, particularmente una dieta baja en grasa. Fentermina topiramato. Fentermina topiramato, como les mencionaba, en México no está aprobado, tenemos las moléculas por separado. Pero a nivel, por ejemplo, por la FDA, se recomienda que sea de liberación extendida y que se empiece con dosis muy, pero muy pequeñas. Por ejemplo, fentermina con 3.75 miligramos es la dosis semanal que se debe iniciar y de topiramato 23 miligramos. Y aquí en México pues tenemos presentaciones de 15, 30, 37 y andan iniciando los médicos sin este conocimiento previo y pueden aumentar los riesgos cardiovasculares. Ya sabemos que la fentermina es un agonista simpático-mimético que aumenta la recaptura de noradrenalina, norepinefrina, en menor medida de dopamina y por ende aumenta el gasto energético, pero también activa el sistema simpático. El topiramato es un medicamento pues, que es un anticonvulsivante, se vio que disminuía el peso a los pacientes que tenían epilepsia y esto es porque el topiramato modera muchos canales en el sistema nervioso central, particularmente el sistema GABAérgico, que tienen también un impacto en la activación de la vía simpático-mimética, esta vía norexigénica como les mencionaba. Todos los medicamentos para el manejo de la obesidad tienen que iniciar con dosis pequeña porque la mayoría de los medicamentos para obesidad tienen efectos secundarios, particularmente gastrointestinales y también para reducir el riesgo cardiovascular. Entonces, por eso se debe ir aumentando paulatinamente hasta llegar a la dosis máxima recomendada para lograr esta mínima pérdida de peso del 5%. Entonces, por ejemplo, si el paciente no está respondiendo en cada semana, se recomienda llegar hasta 15 miligramos de fentermina como dosis tope de liberación extendida y 92 de topiramato. Efectos adversos pues, son relacionados al efecto simpático-mimético de la fentermina y no tiene tanto poder adictivo como otros simpático-miméticos que ya no están en el mercado. Y lo que sí es el topiramato se tiene que dar con precaución en mujeres en etapa reproductiva porque se asocia a riesgo de malformaciones congénitas, puede también haber urolitiasis, puede generar algún déficit neurocognitivo, entonces sí tenemos que tener muy en cuenta esto y también si alguien tiene
una miopía o un glaucoma de ángulo cerrado puede generar incluso crisis oftalmológicas. Entonces hay que saber muy bien seleccionar a los pacientes candidatos. Naltrexona, bupropión. Este tratamiento sí lo tenemos en México, está aprobado por la COFEPRIS, aparte de la FDA y EMA. Este medicamento es una mezcla de dos. El bupropión, que todos ya conocemos, es un agonista simpático-mimético que también aumenta la recaptura de dopamina y se utiliza frecuentemente como un potenciador antidepresivo que da más energía, que no disminuye la libido, pero también se dejó en mucho tiempo como medicamento para dejar de fumar. Y la naltrexona es un antagonista opioide. El sistema opioide es un agonista de la vía orexigénica. Entonces, al tener este antagonista, pues vamos a disminuir la vía orexigénica, pero también va a estimular el sistema de recompensa o gratificación. Entonces, actúan estas dos vías, la naltrexona, porque actúa en la vía de la amígdala y todo este sistema que les decía de las adicciones, y por ende también se utiliza como antídoto para las adicciones. También, como les comentaba, es un fármaco que se tiene que empezar con dosis pequeña, irla aumentando progresivamente para evitar efectos adversos que particularmente son gastrointestinales, pero también puede haber dolor de cabeza, mareo, boca seca, disgeusia. Una de las contraindicaciones de naltrexona bupropión son pacientes que tengan hipertensión arterial descontrolada, ya que se ha visto que el medicamento puede elevar de 1 a 2 milímetros de mercurio de la presión arterial. Dirían que es poco el riesgo, sin embargo sí se recomienda no usarlos cuando hay una hipertensión descontrolada, y también puede aumentar los latidos por minuto, al igual que algunos agonistas GLP-1. También puede dar insomnio y, como les decía, lo más frecuente es gastrointestinal y dolor de cabeza. Ahora voy a resumir en grosso modo los agonistas de GLP-1. Ustedes saben que son incretinas que se liberan en el intestino, que aumentan la secreción de insulina en la célula beta del páncreas, tiene un efecto en el retraso en el vaciamiento gástrico y que están indicados para diabetes. Estos medicamentos también han demostrado que ayudan a perder peso a través de otros mecanismos, no solamente por el vaciamiento gástrico retardado, que hay una menor disponibilidad de los alimentos o más lenta, que genera más saciedad, sino que también va al sistema nervioso central. Hay muchos estudios que originalmente pensaban que nada más iba a la vía hipotalámica, donde activaba la vía anorexigénica, sino también se ha visto en otros estudios que también va en el sistema de la recompensa, o sea, el sistema hedónico de gratificación. Entonces, la liraglutida y semaglutida, que estaban inicialmente aprobadas para diabetes, empezaron a hacerse estudios en población específicamente con obesidad y sin diabetes. Están los estudios SCALE, están los estudios STEP, son muchos estudios, no los puedo mencionar uno por uno, pero estos ya son para pacientes con obesidad. Se demostró que en personas con obesidad tienen un impacto importante en la pérdida de peso y por eso ya están indicados para el manejo exclusivo de obesidad con o sin diabetes. Pero, ¿qué hace de diferencia entre el tratamiento de la diabetes versus el tratamiento de la obesidad? Pues es la dosis. Por ejemplo, para llegar a una buena pérdida de peso con estos agonistas de GLP-1 se requiere de mayores cantidades, ¿sí? Entonces, para diabetes, usualmente, por ejemplo, el liraglutida estamos usando 0.6 a 1.8 miligramos de liraglutida. Sin embargo, para que tengamos el impacto en obesidad se necesitan dosis de 3 miligramos. Lo que hace es que aumente los efectos gastrointestinales, la tolerancia es menor, pero también los costos, que hace muy difícil que también pues, lleguemos a metas a 3 miligramos con los pacientes con obesidad. Semaglutida, que es la otra molécula, ya está aprobada en México para obesidad, pero todavía no tenemos el vial. Y es lo que decía la doctora, que se está abusando de la semaglutida que está indicada para diabetes, porque las dosis que hay para diabetes son dosis de 0.5 a 1 miligramo. Pero para obesidad se necesitan dosis de 2.4 miligramos y todavía no tenemos esta presentación en México para la comercialización. Pero no es que esté incorrecta administrarla para el manejo de obesidad.
Ahora, ¿qué es más importante? Para nosotros es la seguridad o la eficacia, porque siempre estamos hablando de metas pesocéntricas, es decir, qué tanto pierde peso con el medicamento, pero también tenemos que evaluar otros aspectos o aristas del paciente que vive con obesidad. Ya sabemos que el paciente que vive con obesidad tiene múltiples enfermedades relacionadas y por eso también tenemos que individualizar, que eso es lo más importante y como mensaje particular de esta plática. No podemos decir, hay que darles agonistas de GLP-1 a todo mundo, o fentermina de topiramato porque es muy potente, sino hay que ver cuáles son las características de ese paciente para tomar una decisión. Entonces, para mi punto de vista, pues creo que las dos cosas son igual de importantes, pero si me ponen a ver cuál es más de todas, pues es la seguridad. En estos estudios, por ejemplo, me gusta mencionarlos, aunque sean de una revista de altísimo impacto, que es el Lancet, que lo hacen primero en el 2017 y nuevamente hacen una evaluación 2022, es una manera muy simplista y absurda de determinar qué es el tratamiento eficaz y seguro para la obesidad. Lo que hacen es una evaluación de los 5 fármacos que hay para obesidad y ponen una escala de qué es más seguro, que es más eficaz, y entonces te dicen, de acuerdo a la eficacia y seguridad, los mejores son tales. Y nuevamente, años después, vuelven a hacer lo mismo y ahí agregan SGLT2 y otros tratamientos que pueden tener un impacto en la pérdida de peso y te dicen, pues este es el mejorcito entre seguridad y eficacia. Y eso es incorrecto porque ustedes, como bien también lo hacen en su práctica del día a día, un ejemplo muy claro es en diabetes. En una persona con diabetes no se van a ir ustedes a indicar directamente insulina porque sabemos que es la más potente. O se van a ir con, no sé, otro ejemplo, metformina porque es la más buena, bonita, barata y segura, sino que van a individualizar, van a ver qué edad tiene el paciente, si tiene riesgo de hipoglucemia, si tiene enfermedad renal, si tiene enfermedad isquémica, si tiene insuficiencia cardíaca, si tiene ganancia de peso, hipoglucemias, etcétera, costos, y van a determinar ustedes qué hipoglucemiante es mejor para ese paciente. Entonces, eso es lo importante también para el manejo de la obesidad. Hay que hacerle el saco a la medida del paciente e individualizar, ver la farmacocinética, la farmacodinámica, los efectos adversos, los efectos pleiotrópicos, las contraindicaciones absolutas relativas e interacciones farmacológicas. Eso es del fármaco, más aparte las características del individuo, edad, sexo, estatus socioeconómico, cognitivo, cardiovascular, renal, etc. Entonces, para tomar la mejor decisión del fármaco va a depender de estas características. También, como es en la diabetes, es obligatorio para que un nuevo fármaco para obesidad sea aprobado, no solamente tiene que demostrar que es eficaz, sino es seguro a nivel cardiovascular. Ahorita todos los medicamentos para diabetes tienen que tener el estudio de seguridad cardiovascular y en qué consiste, es decir, aquellas personas que tienen la enfermedad, en este caso es la obesidad, ya es que se demostró que el fármaco es eficaz en la pérdida de peso y seguro en cuestiones de efectos adversos, se tiene que estudiar en población de alto riesgo. ¿Qué es esta población? Son pacientes que ya tienen un infarto previo, un evento cerebrovascular, o tienen más de 3 o 4 factores de riesgo cardiovascular, como cuáles: hipertensión, diabetes, fuman, sedentarios, historia familiar de cardiopatía isquémica prematura, entre otros, adulto mayor. Entonces, todas estas cohortes de pacientes son cohortes donde se buscan que el fármaco no solamente demuestre ser eficaz, sino que inferiormente no sea peor que placebo o que sea igual, digamos que no aumenta la mortalidad cardiovascular e incluso que sea superior, es decir, que reduzca los eventos cardiovasculares posteriores. Y por eso se requieren poblaciones grandes con un seguimiento mayor a 4 a 5 años por estos estudios de seguridad cardiovascular para encontrar desenlaces, que aquí cuáles son los MACE, que son eventos cardiovasculares mayores. Ya teniendo este contexto, ¿qué fármacos tienen estudio de seguridad cardiovascular? Porque antes no se hacía. Pues tenemos el estudio LIGHT. El estudio LIGHT es el estudio de naltrexona bupropión, donde es una cohorte de alto riesgo cardiovascular, donde se les da naltrexona con bupropión. Son pacientes, la mayoría, el 90% hipertensos, la mayoría con diabetes, antecedentes en aproximadamente el 60% de cardiopatía isquémica previa.
Y se demostró que al año, pues incluso naltrexona bupropión disminuía eventos cardiovasculares en comparación de placebo, pero ya a 2 y 3 años ya no se vio este efecto, pero tampoco lo empeoró. Este estudio se acortó porque se dieron los resultados con forma prematura, entonces se recomendó hacer un nuevo estudio. Liraglutida no tiene estudio de seguridad en obesidad, sí tiene estudio de seguridad en diabetes, entonces es importante recalcarlo. Pero lo que hicieron en obesidad es traslapar los resultados de diabetes y también hacer un análisis post-hoc de todos los estudios SCALE, que son estudios de obesidad con liraglutida, y evaluar los eventos cardiovasculares, y se demostró en el análisis post-hoc que seguro e incluso está asociado a una reducción de la mortalidad cardiovascular, pero no es un diseño de enfermedad cardiovascular, y por eso no se puede decir que es un fármaco que reduce eventos cardiovasculares. Sin embargo, semaglutida sí tiene estudio de seguridad cardiovascular en obesidad, también lo tiene en diabetes, que es el SUSTAIN 6, en obesidad se llama el estudio SELECT. Este estudio SELECT también son pacientes de alto riesgo cardiovascular con obesidad sin historia de diabetes, porque ahí también es otro factor confusor. Dicen, bueno, es que es por la diabetes que bajó el control glucémico y al tener una reducción de la hemoglobina glucosilada se disminuyó el riesgo per se de enfermedad cardiovascular. Entonces lo que hacen es excluyen pacientes que viven con diabetes, solo se meten obesidad y se evalúan eventos cardiovasculares a 5 años de seguimiento y se dan placebo versus semaglutida. Todos los pacientes obviamente llevan cambios en el estilo de vida en ambos grupos, y lo que se vio en este estudio que salió este mes, que se liberó en el Congreso de la American Heart Association, es que semaglutida está relacionada un 20% en la reducción de mortalidad cardiovascular o eventos MACE. Reduce los eventos cardiovasculares, no fue así para mortalidad cardiovascular, disminuye insuficiencia cardíaca y muerte por todas las causas. Hay un estudio hecho para pacientes con obesidad con insuficiencia cardíaca preservada, igual la misma línea terapéutica de diabetes, ahora que hay una gama muy grande de inhibidores de SGLT2 y agonistas de GLP-1 que tienen estudios para enfermedad cardiovascular isquémica, para insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, con fracción de eyección reducida, enfermedad renal, etcétera, pues también ya hay en obesidad. Entonces, en este estudio, pues también son personas con obesidad, sin diabetes, y se ve que los pacientes, obviamente, nosotros también ya vemos ese dato, tienen insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. De hecho, es un factor de riesgo tener obesidad para diagnóstico de insuficiencia cardíaca preservada, y lo que hicieron es meter pacientes con ya diagnóstico establecido basal de insuficiencia cardíaca, se les dio el tratamiento versus placebo y se vio que también disminuye los eventos de hospitalización y los síntomas de insuficiencia cardíaca con semaglutida. Ahora, ¿qué es importante? Bueno, aquí es todos los mismos desenlaces. Como les decía, hay que individualizar los fármacos porque ahora puede llegar un boom de sobreprescripción de tratamientos, particularmente agonistas de GLP-1. Yo no digo que sean malos, pero hay que saber seleccionar, porque, por ejemplo, si tiene historia de cáncer de tiroides, de neoplasia endocrina múltiple, historia de pancreatitis, historia de colitiasis, pues son pacientes que no son candidatos. Entonces también eso es lo que tenemos que tener evaluado, así como los costos. Entonces, para ver el tratamiento ideal para la obesidad es, como les comentaba, ver su edad, el sexo, cuántos años tiene de la enfermedad, las recaídas, qué tratamientos previos usa, tratamientos concomitantes para evitar interacciones farmacológicas, cuál es su control metabólico, neurocognitivo, renal, urolitiasis, enfermedades psiquiátricas, que también algunos tratamientos ayudan mucho para el comer emocional, el trastorno por atracón, adicción a la comida. Entonces, todo esto es lo que se toma en cuenta para la prescripción de fármacos, y esto está incluso indicado en las guías de endocrinólogos clínicos del manejo de la obesidad desde hace muchos años, que debes de ponerlo en un semáforo, todos los fármacos para obesidad, dependiendo de qué enfermedades tiene concomitantes asociadas a la obesidad, es como debemos de elegir los fármacos. Ahora, yo estoy hablando nada más de elección de fármacos en cuestiones metabólicas, algunas de urolitiasis, renales,
Pero hay un estudio que es muy importante que ha sido parte de esta forma de fenotipificar a las personas que viven con obesidad. No todas las pacientes que aunque tengan IMC de 30, 40 van a presentarse iguales, su expresión es muy heterogénea, así como las causas y las raíces que generan esa obesidad, también su expresión fenotípica es muy distinta, por lo que tanto nos obliga a los médicos evaluar de una manera más holística al paciente que vive con obesidad. ¿Por qué? Porque hay que evaluar cuestiones, como les comentaba, de salud mental, neurocognitivas. Lo que hizo el grupo de Acosta de la Clínica Mayo es que hizo un grupo comparativo de la prescripción tradicional del fármaco para la obesidad, que los médicos deciden de acuerdo a cuestiones metabólicas y generales, y otro subgrupo de acuerdo a las características que voy a mencionar, que es el cerebro hambriento, el intestino hambriento, el bajo gastador de energía y el comedor emocional o el cerebro emocional. ¿Y esto cómo lo determinó? Pues lo determinó, perdón que no puse la diapositiva, lo que hizo fue muchas escalas de evaluación, escalas psicológicas de ansiedad, de depresión, de atracón, de adicción a la comida. También evaluó qué tan rápido tenían el vaciamiento gástrico, qué tanto se llenaban los pacientes con una dieta ad libitum, cuántas kilocalorías tenían que tener para llegar a una escala visual análoga de placer, de satisfacción, de saciedad y hambre. Midieron gastos de energía con calorimetrías, de absorciometría dual de rayos X, entre otros, y de acuerdo a estos clústeres o fenotipos los dividió en estos 4. Y por ejemplo, el cerebro hambriento le dio fentermina, el quemador bajo de energía, perdón, el que tenía un gasto energético bajo le dio fentermina, el cerebro hambriento liraglutida, el del comer emocional, el que tenía adicción a la comida, pérdida del control con los alimentos, les dio naltrexona bupropión. Entonces lo que hizo fue individualizarlo por fenotipos neurocognitivos y psicológicos más gasto energético. ¿Y qué encontró? Pues está súper interesante porque ustedes vieron en la primera presentación que mencioné que las pérdidas de peso aproximadamente eran del 5 al 8% en todos los fármacos, algunos un poquito más, otros un poco menos. El que se sale del grupo es el Lorlistat, ese sí es muy bajo el porcentaje de pérdida de peso, pero lo importante es decir que fármacos que se le consideraban que no tenían tanto impacto en la pérdida de peso, pues las pérdidas de peso cuando se individualizan correctamente por clústeres de comportamiento neurobiológico y de salud mental, tienen mayor pérdida de peso. Por ejemplo, aquí al año se vio que perdían casi el 16% de peso al año, es muchísimo, con medicamentos que se les apostaba que solo iban a perder 5 a un 8%. Y en cambio, cuando se comparó con la prescripción tradicional de los fármacos, hubo buenas pérdidas de peso, que fue del 9%, pero sí hay una delta muy amplia cuando se individualiza el tratamiento farmacológico. Ahora, yo, como les comentaba, pues estoy hablando de medicamentos que tienen una pérdida de 5 al 10%, pero también sabemos que la obesidad, a mayor pérdida de peso, mayor beneficio. ¿En qué? En control metabólico, pero incluso unas pérdidas potentes de más de 2 cifras, o sea, un 15% de peso, podemos tener un efecto modificador en la enfermedad, es decir, podemos tener incluso remisiones. ¿De qué? De diabetes, de hipertensión, de dislipidemia. Jamás podemos hablar del término curación, porque el término curación es decir que nunca va a regresar la enfermedad. Remisión es decir, en ese momento el paciente no tiene la enfermedad, está libre de fármacos, está con cifras normales de glucosa, de presión arterial, pero si el paciente regana peso, nuevamente va a reaparecer la enfermedad. Entonces, ¿es posible las pérdidas de peso del 10 al 15% con nuevos fármacos? Pues sí lo hay. Ahorita hay estudios en fase 2 y 3, nada más voy a mencionarlos brevemente, no puedo uno por uno, como les comentaba. Está la semaglutida oral a dosis muy alta, aquí para diabetes es 7 y 14 miligramos, aquí estamos hablando de dosis de 50 miligramos de semaglutida oral. También está la orforglipona,
También de esos son agonistas de GLP-1 orales, pero también tenemos inyectados y que se mezclan con otros tratamientos combinados como pramlitida, que es un agonista de milina, o con metreleptina, que es un agonista de la leptina, o con cangrilitida, lo que hace que cuando agregas 2 hormonas o 2 moléculas se potencia el efecto en la pérdida de peso, y las pérdidas de peso son del 15 al 17%. Entonces, tenemos futuros medicamentos que parecen ser prometedores, pero aquí ya viene nuevos conceptos que no habíamos imaginado como médicos que se podían llevar a cabo, que es unas pérdidas de peso hasta del 20%. ¿Se puede lograr con fármacos para la obesidad? Pues sí. Por ejemplo, ahorita, como les decía, recientemente este mes se aprobó tirzepatida para el manejo no solo de diabetes, sino de obesidad. No hay en México. ¿Por qué? Porque en estudios como el Surmont 1, Surmont 3 y el Surmont 2, que es obesidad con diabetes, demostró que las pérdidas de peso con este tratamiento tienen pérdidas de peso del 20 al 22% de peso. Entonces, a 68 semanas. Y son medicamentos que tienen actividad dual, que activan la producción son incretinas de GLP-1, pero también de GIP. Pero también ahora vienen nuevas moléculas como retatrutida, que ya están en estudios de fase 3, que ahora son triagonistas, es decir, tienen GLP-1, tienen GIP y tienen glucagón, y las pérdidas de peso son del casi 25% de peso. Entonces, hay nuevos estudios, aquí es en diabetes tirzepatida, que se indicó originalmente como agonista de GLP-1 y GIP para un buen control de la diabetes. Es muy potente medicamento para control de la diabetes, y en los estudios de SURPASS, que son para diabetes, mostraron que había grandes pérdidas de peso en pacientes con obesidad y diabetes, y por ende se hicieron los estudios para obesidad, que son los estudios Surmont. Ahorita estamos en los resultados que salieron este mes también del Surmont 3, donde se reafirma que se pierde un 22% de peso al año, y por eso se acaba de aprobar en una vía fast track el manejo de tirzepatida para obesidad. Todavía viene una cadena de estudios que faltan. Por ejemplo, están los Surmont para osteoartritis, Surmont para apnea del sueño, Surmont para insuficiencia cardíaca, Surmont para hígado graso, Surmont para cardiopatía isquémica, etcétera. Entonces, todavía no tenemos estos resultados, pero ya tiene una vía de aprobación fast track. ¿Por qué? Porque el mecanismo que les mencionaba de los agonistas duales o triagonistas lo que hacen es potenciar el efecto anorexigénico a nivel del hipotálamo, también en el sistema de recompensa, retrasar el vaciamiento gástrico, disminución en la producción de glucosa, también en la secreción de amilina, en la oxidación de ácidos grasos. Entonces, pues esos mecanismos hacen una sinergia entre los tratamientos y hace una gran potencia en el control glucémico y en pérdida de peso. Y aquí pues no se ve en la imagen claramente cómo es, pero como a mayor dosis y a más avance tecnológico y sumatoria de varias hormonas dentro de la misma sustancia, es mayor la pérdida de peso. ¿Puede ser que los multiagonistas, estos triagonistas o agonistas duales, puedan reemplazar la cirugía bariátrica? Puede que sí, no lo sabemos, pero si ustedes se fijan, antes los cirujanos bariatras consideraban que el tratamiento que tenía un gran impacto en el control de la obesidad, remisión de comorbilidades derivadas de la obesidad, menor reganancia de peso a largo plazo, etcétera, etcétera, pues era la cirugía bariátrica, y sí sigue siendo el tratamiento de primera línea cuando el paciente tiene muchas complicaciones y es totalmente candidato a una mayor pérdida de peso. Y pues cuando los comparaban con dieta y ejercicio, pues la diferencia o la brecha era amplísima, y después con Orlistat, y después vinieron los nuevos medicamentos que están ahorita aprobados en México, que todavía había una brecha muy amplia, pero ahora que vienen estos agonistas duales y triagonistas, pues ya se están semejando incluso a una manga gástrica, y puede que en un futuro, si demuestran con seguridad a largo plazo, los medicamentos
puedan ir sustituyendo la cirugía bariátrica. Ahora, ¿qué tenemos de medicina de precisión? Como les comentaba, para el manejo de la obesidad hay muchísimos fármacos en estudio, pero también ahorita ya se hace terapia blanco, es decir, si tenemos una mutación, irnos directamente a esa mutación. Por ejemplo, las obesidades monogénicas, que son muy raras, son menos del 5%, la mayoría de la obesidad es poligénica, pero las causas monogénicas, particularmente que son mutaciones por el receptor de melanocortina tipo 3, la vía de la leptina, entre otras, por ejemplo, el síndrome de Bardet-Biedl, el vía de la propia melanocortina, así como las alteraciones de la proconvertasa de subtilisina 1 o PCSK1, pues son vías que liberan la hormona estimulante alfa melanocitos y la vía de la melanocortina 3, y lo que hicieron es terapia blanco, que hicieron un agonista exclusivo del receptor de la vía de la melanocortina 3, y se vio que las pérdidas de terapia blanco o de precisión, como melanotide, que es para la vía de melanocortina tipo 4, se pierden 25% de peso cuando se tienen estas mutaciones. Entonces, ahorita es muy ético, si un paciente tiene esta mutación, pues dar una terapia blanco. Las líneas de fármacos para el manejo de obesidad actualmente es grandísima. Unos han ido retirándose, otros siguen en estudios, ya están pasando de fase 1 a fase 2, fase 3. Entonces parece que hay promesas para la obesidad, pero lo más importante es que este es el mensaje que yo me quiero retirar con esta plática, es que la prescripción de un fármaco para obesidad siempre tiene que ir acompañada de un régimen alimentario, de un plan de ejercicio, de una educación para el paciente, de cambios conductuales. Si ustedes hacen una prescripción de un fármaco y el paciente no está haciendo dieta, no está haciendo ejercicio, no entiende la complejidad de la enfermedad, estamos haciendo una mala práctica clínica. ¿Por qué? Porque no estamos empoderando al paciente, pues estamos llevándolo a una falla al tratamiento una vez que se suspende el fármaco, y por eso en los posicionamientos de las distintas guías internacionales, incluso de la Sociedad Endocrino, en el grupo de trabajo de obesidades, si vamos a dar fármacos para la obesidad, tiene que ser en un contexto de un tratamiento multidisciplinario para la obesidad y que el paciente esté consciente y que sea a largo plazo. Para concluir, los cambios en el estilo de vida, como les mencionaba, son los cambios obligatorios antes del fármaco, con el fármaco y cuando se vaya a suspender el fármaco, si es que van a suspender el fármaco. También es importante individualizar los tratamientos, no decir cuál es el más eficaz o el más seguro, sino ver qué características tiene el fármaco y qué características tiene el paciente para tomar la mejor decisión. Siempre considerar que los medicamentos no son inocuos, tienen efectos adversos que pueden ser leves como gastrointestinales, pero pueden ser tan graves como ya incluso un aumento en la mortalidad. Los fármacos actuales que tenemos sí ayudan a perder peso, la pérdida de peso es modesta, sin embargo vienen nuevos medicamentos que ya están aprobados, aunque todavía no están a disposición en México, que son impactantes en la pérdida de peso. Muchas gracias.